querida familia de su canal Hojas de Otoño. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y en esta ocasión vamos a compartir un mensaje muy especial. En el libro de Apocalipsis aparecen 7 iglesias. 7 iglesias que realmente existieron allí en Asia, pero que también se le da una aplicación profética. 7 tiempos proféticos. Y hoy nos vamos a dar cuenta que estamos en el tiempo de la Odisea. La Odisea o el periodo de la Odisea comenzó en el año 1844. Pero realmente, ¿a quién representa la Odisea? ¿Qué iglesia en la actualidad representa la Odisea? Nos vamos a dar cuenta. Así que quédate hasta el final y vas a disfrutar de un mensaje maravilloso. Voy a leer un pensamiento que aparece allí en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 477. Dice: el mensaje de la Odisea se aplica a los hijos de Dios que profesan creer la verdad presente. La mayoría de ellos son tibios y solo profesan la verdad. Así que la Odisea es un grupo de creyentes, es una iglesia que dice que profesan creer la verdad presente, pero dice que la mayoría de ellos son tibios. Qué interesante, porque dice que aunque profesan creer la verdad presente, a la vez son tibios, porque una cosa es profesar y otra muy diferente es practicar. Sigue diciendo: el término tibio se aplica a esta clase de personas. Profesan amar la verdad, pero son deficientes en la devoción y el fervor cristiano. O sea, ellos profesan creer la verdad, pero no la practican. No se atreven a abandonar del todo la verdad y correr el riesgo de los incrédulos, pero no están dispuestos a morir al yo y seguir de cerca los principios de su fe. O sea, están como en un término medio, porque dice que no se atreven a abandonar y correr el riesgo con los incrédulos. O sea, ni se declaran mundanos, pero tampoco son buenos cristianos. Y nos vamos a dar cuenta en el estudio que a esta iglesia se le llama una iglesia tibia. Y ustedes estarán preguntando, ¿pero realmente a qué iglesia de la actualidad se aplica el mensaje de la Odisea? Pues vamos a compartirlo de una vez. Dice: el mensaje a la Odisea se aplica a los adventistas del séptimo día, que han recibido gran luz y no han andado en ella. Son los que han hecho una gran profesión, pero no se han mantenido al paso con su director, los que serán escupidos de su boca a menos que se arrepientan. Es muy clarito, lo dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 66. Dice que el mensaje a la Odisea se aplica a los adventistas del séptimo día. Y nos vamos a dar cuenta cuál es la verdadera condición de la Odisea que se aplica a la iglesia adventista. Así que si tú eres adventista, preste mucha atención, porque es un mensaje urgente. Es un mensaje que realmente debemos escuchar, porque la condición de la Odisea no es la mejor. Vamos a leer en Apocalipsis, en el capítulo 3 y el verso 14. Escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses: estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente. Y el primer punto que quiero analizar es que dice el testigo fiel que él conoce las obras de la iglesia de la Odisea. Él nos conoce, así que no podemos esconder nuestra condición,
no podemos mentirle a Dios, porque dice que Él conoce nuestras obras. Saben, hay muchas personas que ocultan secretos a una esposa, a un hijo, a una iglesia, a muchas personas, pero realmente a Dios no lo podemos engañar, porque dice que Dios conoce nuestras obras. Vamos a ilustrar con un versículo que aparece en Proverbios, en el capítulo 15 y en el versículo 3. Proverbios 15:3. Dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¡Qué interesante! Dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, porque Dios es omnisciente, porque Dios es omnipresente, es omnisapiente. Son las cualidades de Dios. Dios lo sabe todo. Dios conoce tus obras y Dios conoce mis obras. Así que la condición de la Odisea la conoce Dios. Pero allí dice que la iglesia es tibia. Dice el versículo 16. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Para ser tibio hay que mezclar agua fría y agua caliente. Hay varias maneras de llegar a la tibieza. Entonces puede ser que usted está bien caliente, pero que poco a poco se va enfriando hasta llegar a ser tibio. O también puede ser que sea frío y que poco a poco se va calentando, pero no lo suficiente. Pero otra de las maneras es que se puede mezclar agua fría y agua caliente y con esa mezcla se logra tener agua tibia. ¿Qué representa esto? Que yo puedo estar en el mundo, puedo participar del mundo, me gustan las cosas del mundo, pero también me gustan las cosas de Dios, ¿cierto? O sea, mezclo lo del mundo con lo de Dios y eso es un estado de tibieza. Y cuando nos bañamos con agua tibia, no sé si les ha pasado, pero uno se siente tan tranquilo, uno no quiere cerrar la llave del agua, ¿verdad? Porque el agua tibia como que a uno lo adormece, como que lo relaja, ¿cierto? Quiere decir que estas personas que son tibias están tan tranquilos, están tan relajados, que es como cuando uno está en unos termales, que uno está allí, que uno como que no quiere salir, como que no siente necesidad de nada, ¿verdad? No sé cuántos han ido a termales, pero ese es el estado de tibieza, un estado de conformidad, de tranquilidad. Llegar a creer que estamos bien, que estamos perfectos, cuando realmente estamos en una condición donde a Dios le da náuseas, porque dice que nos quiere vomitar de su boca. Y nos vamos a dar cuenta por qué llegamos a un estado de tibieza. Quiero leer un pensamiento que aparece en Testimonios tomo 1, la página 188. Sería más aceptable para el Señor si los miembros tibios que profesan la religión nunca hubieran llamado de su nombre. ¡Qué interesante! Para el Señor sería mejor que nunca nos hubiéramos llamado cristianos. ¿Por qué? Porque cuando decimos ser cristianos y no lo profesamos y no lo vivimos, le estamos haciendo daño a la obra del Señor, la estamos perjudicando. Porque las personas dicen, bueno, y este no es cristiano, y este no se congrega, y este no es adventista, ¿y por qué hace lo que hace? Por lo menos es que el que esté en el mundo, la gente sabe que es mundano, pero el que finge ser cristiano, el que profesa ser cristiano, pero da mal testimonio,
le está haciendo daño a las personas que quieren entrar. Dice, son un peso continuo para los que desean ser seguidores fieles de Jesús. Son piedras de tropiezo para los incrédulos. Son piedras de tropiezo. O sea, las personas tibias no entran, pero tampoco dejan entrar a los incrédulos, a los que quieren conocer por su estado de tibieza y por su mal testimonio. Y aquí en el versículo 17, en Apocalipsis 3:17, se da el diagnóstico. ¿Cuál es el estado actual de la iglesia adventista o de la iglesia de la Odisea? El versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de nada, y no conoces que tú eres un desventurado y miserable y pobre, ciego y desnudo. O sea, lo más tremendo es que la Odisea se siente bien. Porque la Odisea dice, yo no tengo necesidad de nada. Porque profesamos seguir a Dios, porque tenemos el mensaje, yo estoy cómodo, yo soy cristiano, no me hace falta nada. Pero es peligroso llegar a pensar de que estamos bien, de que no necesito crecer más en la fe, que no necesito orar más, que no necesito ir a la iglesia porque estoy bien. Pero realmente, ¿cuál es la condición de la Odisea? El testigo fiel y verdadero le dice que es pobre. Le dice que está desnudo y le dice que está ciego. Pero saben, aunque ya se conoce la condición, ya se conoce cuál es el problema de la Odisea, el Señor en su amor y misericordia nos da el remedio para salir de esta condición. Y quiero a continuación presentar cuál es la solución que Dios tiene, no que yo tengo, ni que una iglesia tiene. No, Señor, la solución para la iglesia de la Odisea, para salir de este estado de tibieza y llegar a calentarnos y consagrarnos a Dios, la tiene nuestro Dios creador. Y entonces, para la pobreza que tiene Dios, mire lo que dice el versículo 18. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, el testigo fiel le dice a la iglesia, tú eres pobre. Pero ¿qué representa la pobreza? Vamos a leer Primera de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 7. ¿Cuál es esa clase de oro que nosotros necesitamos para solucionar la pobreza? Primera de Pedro 1:7. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo. Según el texto, dice que la fe representa el oro. ¿Y cuál es la solución que le da el testigo fiel a la iglesia de la Odisea que se encuentra en un estado de pobreza? Está hablando de pobreza espiritual. Dice, yo te aconsejo que de mí compres oro. Pero en 1 de Pedro 1:7 dice que ese oro representa la fe. ¿Qué le está diciendo el testigo fiel y verdadero a la Odisea? Tú eres pobre porque tú no tienes fe. Así que no es tampoco tan tremendo el problema. O sea, decir que nos hace falta fe es algo normal. Y realmente necesitamos tener más fe. Yo quiero leer un pensamiento maravilloso
que se encuentra en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 479. Dice, el oro probado en el fuego que se recomienda aquí es la fe y el amor. Enriquece primero el corazón, porque se lo ha refinado hasta su máxima pureza. Y cuanto más se lo prueba, tanto más resplandece. ¿Qué dice este pensamiento? Que el oro que se recomienda es la fe y el amor. Sigue diciendo, se me ha mostrado que el oro mencionado por Cristo, el testigo fiel, que todos debemos poseer, es la fe y el amor combinados. En pocas palabras, lo que necesita la Odisea para su pobreza espiritual, el oro que necesita la Odisea, es fe y amor. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿será que no tenemos fe y amor? ¿Nos hace falta más fe y más amor? Pues si Dios le dice a la Odisea que es pobre y que necesita comprar oro y que ese oro representa la fe y el amor, es porque realmente necesitamos fe y amor. Y yo quiero ilustrar con dos pasajes de la Biblia lo que realmente es la fe. Porque la fe no es profesar algo. La fe no es creer algo en la mente y ya, y no practicarlo. Si analizamos Hebreos 11, donde encontramos la galería de los héroes de la fe, encontramos que realmente la fe no es una creencia teológica, no es una teoría, sino que la fe es confiar en Dios, pero también es practicarla. Vamos a ilustrar con Moisés en Hebreos, en el capítulo 11, y vamos a analizar la fe de Moisés. ¿Cómo demostró Moisés que realmente tenía fe? Hebreos 11, 24 al 27. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros en Egipto, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo fue la fe de Moisés? Recordemos que Moisés se estaba preparando para ser el próximo faraón de Egipto, para conseguir la riqueza terrenal, para tener gloria terrenal, pero cuando Dios lo llama a salir de Egipto, Moisés renunció a los placeres de Egipto. Moisés renunció a las riquezas de Egipto. Y Moisés prefirió salir al desierto de Madián. Prefirió salir por fe 40 años para tener comunión con Dios y luego ser el caudillo o el líder de Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Dice que Moisés, por la fe, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Dice que salió de Egipto y dice que se sostuvo como viendo al invisible. Eso sí es una fe práctica. Pero ¿qué tal Moisés? Dios lo llama y entonces él dice, no, yo tengo fe. Sí, Señor, yo tengo fe en ti. Pero se queda en Egipto y no sale de allí. Tenemos otro personaje como Abraham. Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero ¿qué hizo Abraham? Dijo, sí, Señor, yo tengo fe en ti, yo creo que tú eres bueno, yo creo que tú cumples tus promesas, pero Abraham se queda allí en Ur de los Caldeos y no sale. No, Señor. Abraham le creyó a Dios y dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Eso sí es fe. Confiar en los planes de Dios.
Así que realmente necesitamos más fe. Necesitamos, así como Abraham, como Moisés, como Noé. Fíjate que Noé, Dios le dijo que hiciera un arca, pero resulta que nunca había llovido sobre la tierra. Y Noé, por fe, hizo el arca. Y se burlaron y lo trataron de loco, ¿cierto? Y aparentemente Noé estaba haciendo el ridículo. Pero ¿qué pasó al final? Noé por fe hizo el arca y realmente Dios le cumplió a Noé la promesa. Así que fe es obedecer aunque no veamos, aunque todavía no tenemos la garantía de lo que se nos promete. Pero si Dios nos dice que avancemos, debemos avanzar por fe, así como avanzaron estos personajes. Pero nosotros a veces avanzamos por vista y no por fe. Debemos sostenernos como viendo el invisible y creer sin ver. Así que la iglesia de la Odisea necesita más fe y necesita más amor. Necesitamos amar a nuestro prójimo. Necesitamos amar a nuestros enemigos. En Mateo 5:44, el Señor Jesús nos dice: amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. Dice que si tu enemigo tiene sed, dadle de beber. Si tiene hambre, dale de comer. Eso lo podemos encontrar allí en Proverbios 25. Un texto muy interesante. Proverbios 25, versículos 21 y 22. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dadle de beber agua. ¡Qué tremendo! Eso es amor. Si mi enemigo está pasando necesidad, dice el texto, yo debo compartir mi pan con mi enemigo. Si tiene sed, yo debo darle agua. Así que ahora entendemos por qué la Odisea es pobre, por qué la Odisea necesita oro, por qué la Odisea necesita una fe práctica y un amor práctico. Porque para mí es fácil amar a mis hijas, a mi esposa, a mi madre, a mis seres queridos. Pero cuando Dios me pide que ame a aquella persona que no conozco, o que ame a aquella persona que se considera mi enemigo, aquella persona que me hace la vida imposible, aquella persona que me hace mal, y Dios me dice: tú debes amarlo, tú debes servirlo. Y Jesús nos dio el ejemplo en la cruz del Calvario. Cuando a Jesús lo estaban crucificando, ¿qué le dijo él al Padre? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que el amor que necesita la iglesia de la Odisea es un amor que sea capaz de amar a sus enemigos. ¡Qué tremendo! Pero vamos a seguir avanzando. Allí también nos dice, en Apocalipsis 3, en el mensaje a la Odisea, que la iglesia está desnuda. Pero, ¿qué necesita la iglesia para cubrir su desnudez? Porque el testigo fiel le dice: y vestiduras blancas, para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Cuáles serán esas vestiduras blancas? ¿Qué representan las vestiduras blancas? Bueno, lo vamos a comprobar en Isaías 61 y el versículo 10. ¿Qué representan las vestiduras blancas? En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con ropas de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió,
y como a novia adornada con sus joyas. ¿Cuáles son las vestiduras que necesita la iglesia de la Odisea? Dice, un manto de justicia. Necesita ropas de salvación. Y tú te puedes preguntar, ¿pero acaso no fuimos justificados por Cristo? ¿Acaso cuando fuimos bautizados no recibimos la justicia de Cristo? Sí, pero resulta que hay justicia imputada y hay justicia impartida. Y quiero analizar acá un párrafo muy interesante. Dice, la justicia por la cual somos justificados es la justicia imputada. La justicia por la cual somos santificados es la justicia impartida. La primera es nuestro derecho al cielo. La segunda, nuestra idoneidad para con el cielo. Mensajes para los jóvenes, página 32. Así que la justicia tiene dos etapas. La primera, justicia imputada, dice, es el derecho que tenemos al cielo. ¿Y cuál es nuestro derecho al cielo? Es la justicia que nosotros reclamamos por medio del sacrificio de Cristo. Cristo tomó nuestro lugar, Cristo cargó con nuestros pecados. Esa es la justicia imputada. Pero dice que la justicia impartida es la obra de la santificación. Es la justicia que imparte cada día el Espíritu Santo y también Cristo Jesús. Así que la iglesia de la Odisea tiene problemas con la justicia impartida. Tiene problemas con la obra de santificación. Y por eso el testigo fiel le dice, estás desnudo porque no estás siendo santificado, porque no basta solo con la justicia imputada. También necesitamos la justicia impartida, que es el proceso de santificación que debemos experimentar todos los días. Así que aquí no se aplica una vez salvo, siempre salvo. No, yo me bautizo, ya estoy listo para el cielo. Una vez salvo, siempre salvo. No, señor. El bautismo es solo el pasaporte o el tiquete para el cielo. Es solo la matrícula. Pero ahí realmente comienza el proceso de la santificación y en el bautismo comenzamos a recibir la justicia impartida. Qué interesante. Quiero leer aquí algo muy interesante en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 479. La vestidura blanca es la pureza de carácter. Noten qué interesante. La justicia impartida también dice que es la pureza de carácter. Necesitamos reflejar el carácter de Cristo. La justicia de Cristo impartida al pecador. Ese es el carácter que necesitamos. Es a la verdad una vestidura de tejido celestial que puede comprarse únicamente de Cristo para una vida de obediencia voluntaria. ¡Qué tremendo! Tanto la justicia imputada como la justicia impartida dice que únicamente se compra de Cristo. Dice que es una vestidura de tejido celestial. Así que realmente necesitamos más de Cristo. Necesitamos más de su justicia. Pidámosle a Cristo que nos coloque esa vestidura blanca que necesitamos para cubrir nuestra desnudez, que nos dé esa justicia imputada, pero que nos dé también de esa justicia impartida, que es la pureza de carácter, que es el carácter de Cristo. Quiero leer un texto maravilloso que está en Apocalipsis 19:8 y dice lo siguiente. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los santos. ¿Qué es el lino fino? Dice que es la justicia de los santos. ¡Qué tremendo!
pero nos falta el colirio. Entonces, vamos a repasar un poco. Para cubrir la pobreza, el testigo fiel le recomienda oro. ¿Qué representa ese oro? Fe y amor. Para cubrir la desnudez, necesita vestiduras blancas, que representa la justicia imputada e impartida de Cristo, que es su carácter. Pero el testigo fiel le dice a la iglesia que necesita colirio, necesita ungir sus ojos con colirio para que pueda ver. ¿Y qué será ese colirio? Bueno, es algo tremendo. Vamos a leer en Efesios el capítulo 1 y el versículo 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Cuál es el colirio que se necesita? Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Quiere decir que la ceguera de la Odisea no es una ceguera física, sino una ceguera espiritual, sino una ceguera de entendimiento, sino que es una ceguera de conciencia. Quiere decir que la Odisea tiene la conciencia cauterizada, que aunque leemos, no entendemos. Necesitamos discernimiento, necesitamos sabiduría, necesitamos más entendimiento. Pero ¿por qué es que no discernimos? El colirio representa el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos da la sabiduría, es el que nos enseña, es el que nos ayuda a interpretar la palabra de una manera correcta. Así que el testigo fiel le está diciendo a la Odisea, necesitas más del Espíritu Santo para que te abra los ojos del entendimiento y comprendas las verdades maravillosas que Dios tiene para nosotros. Mira lo que dice acerca del colirio. El colirio es aquella sabiduría y gracia que nos habilita para discernir entre lo malo y lo bueno, y para reconocer el pecado bajo cualquier disfraz. Dice que el colirio es aquella sabiduría que nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. Yo les quiero decir algo. Lo que yo estoy leyendo, acá dejo ya los testimonios de mensajes para los jóvenes. Esto es lo que nosotros conocemos como el don de profecía. Esta iglesia de la Odisea, esta iglesia adventista, el Señor le dio un don maravilloso que es el don profético a través de la sierva del Señor, la señora Elena Harmon de White. Y a través de ella el Señor nos dio el don profético. Y el colirio no solo representa el Espíritu Santo, sino que también representa el don de profecía. Porque dice que es aquella sabiduría, y esa sabiduría es a través de estos escritos proféticos que yo estoy compartiendo con ustedes. Y quiero hacerles una demostración. Tengo muchos ejemplos en la Biblia, pero por causa del tiempo solamente voy a compartir un ejemplo de que el profeta siempre tiene la visión de que cuando la iglesia no ve, cuando tiene la vista muy corta, cuando la iglesia está ciega, el Señor levanta un profeta y el profeta ve lo que la iglesia no ve. Vamos a ir a Segunda de Reyes y vamos a mirar un pasaje muy interesante.
les voy a comentar primero el contexto. Resulta que el rey de Siria tenía guerra contra el rey de Israel. ¿Y qué pasaba? Que el rey de Siria le tendía emboscadas al rey de Israel, pero siempre que los estaba esperando para atacarlos, siempre el rey de Israel era avisado por el profeta Eliseo y le decía: no pasen por tal y tal lugar, porque allí está el ejército sirio. Y entonces, en una ocasión, el general de los sirios dijo: bueno, yo estoy cansado que siempre que vamos a atacar a los israelitas, nunca podemos. ¿Será que alguno de ustedes es un infiltrado y es israelita? Y entonces uno de sus siervos le dijo: no, mi señor, sino que siempre que nosotros hacemos planes para atacarlos, ellos tienen un profeta. El profeta Eliseo siempre le da aviso al rey de Israel para que se vaya por otro camino. Entonces dijo el rey sirio, dijo: bueno, entonces vamos a capturar a ese profeta, vamos a ir allí a ver qué es lo que pasa. Y entonces se fueron para donde estaba Eliseo. Pero yo quiero que analicemos algo maravilloso que pasó allí, porque Eliseo estaba con su siervo Giesi. Y mire lo que pasó en Segunda de Reyes, capítulo 5, capítulo 6, versículo 15 al 17. Y levantándose de mañana, el que servía al varón de Dios para salir, he aquí el ejército que tenía cercada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, atención acá: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Giesi se asustó cuando vio el ejército sirio, pero Eliseo estaba tranquilo. ¿Saben por qué? Porque Eliseo estaba viendo lo que Giesi no estaba viendo. Mientras que Giesi estaba ciego para ver la hueste angelical, para ver el ejército de ángeles que tenía Dios para cuidarlos, Eliseo estaba confiado, porque como él era profeta, él estaba viendo la protección de Dios. Y entonces Eliseo le ora a Dios y le dice: Señor, te ruego que abra los ojos de Giesi, que abra los ojos de este siervo para que pueda ver. ¿Qué quiere decir este relato? Que el profeta ve lo que los hombres comunes no pueden ver. El profeta ve lo que la iglesia no puede ver. Por eso el profeta son los ojos de la iglesia. Y por eso a los profetas en el Antiguo Testamento se les llamaba el vidente. Cuando el pueblo iba a consultar al profeta, decía: vamos al vidente. ¿Por qué? Porque el profeta ve algo que el pueblo no ve. Así que, mis queridos amigos y hermanos, nosotros en este tiempo final tenemos el vidente, tenemos el colirio, tenemos el don profético. Así que el colirio representa el Espíritu Santo, pero también el Espíritu Santo nos enseña a través de la Biblia y a través del don de profecía, para que podamos abrir los ojos y podamos discernir entre lo bueno y lo malo. Dios es maravilloso. Realmente ya pudimos analizar de que Dios a esta iglesia ya le dio la solución. Mire que la solución no es tan grave. La solución la tiene Dios. Dios nos da la fe, nos da el amor, nos da la justicia, que son esas vestiduras blancas, nos da el Espíritu Santo y nos dio
el don de profecía. Yo quiero leer algo muy interesante, ya para ir cerrando. Mira lo que dice acá. Palabras de vida del Gran Maestro, página 294. El vestido de bodas que la parábola representa, el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo, es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que lo reciben como Salvador personal. Así que necesitamos el carácter de Cristo. Y dice aquí algo muy interesante. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Eventos de los últimos días, página 36. Realmente, lo que yo más deseo a través de este video, a través de esta presentación, es que nosotros como iglesia podamos reflejar el carácter de Cristo. Que salgamos de ese estado de tibieza, que ya no seamos más esos laodicenses, que no seamos más esa iglesia militante, sino que seamos la iglesia triunfante. ¿Y cómo termina el mensaje a la Odisea? Termina con una invitación muy especial. En Apocalipsis 3 y el versículo 20 hay un texto maravilloso. El Señor le hace un llamado a su iglesia y nos da a entender de que nosotros tenemos que abrirle la puerta de nuestro corazón a nuestro Dios. Dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor nos hace una invitación especial. Yo estoy a la puerta y llamo. Abrámosle la puerta de nuestro corazón a Dios para que Él pueda entrar, para que Él nos pueda dar ese colirio, para que abra nuestros ojos, para que Él nos comparta y nos dé esa vestidura maravillosa, nos dé esa santidad de carácter, esa justicia impartida y nos pueda dar más fe y amor y así prepararnos para ir al reino de los cielos. Es mi deseo y oración que salgamos de ese estado de tibieza, que nos podamos calentar, que nos podamos santificar y que cuando Cristo venga podamos decir: he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que Dios te bendiga y que Dios te santifique. Es mi deseo y oración.